la prevalencia, el diagnóstico y la actitud Doctora, debemos tener. ¿No me doctora, escucha? Entonces, como le decía, lo que vamos a estudiar es la definición, los factores de riesgo para esta patología, la prevalencia, el diagnóstico y la actitud obstétrica. Como introducción, les voy a leer esto, que es la macrosomía se relaciona con un riesgo aumentado de las complicaciones maternas y la morbimortalidad fetal, fundamentalmente en el momento del expulsivo, en el momento del parto. Por este motivo es importante la detección temprana de los fetos macrosómicos durante la gestación, para tratar de modular de que este embarazo no vaya creciendo mal, ¿no? Así como su correcto manejo y seguimiento para poder evitar resultados perinatales adversos. Estos se producen generalmente, como les repito, en el momento del expulsivo. Después tenemos la definición, es el crecimiento fetal por encima del percentil 90. Tenemos en las curvas de crecimiento, vamos a tener que estos fetos que se encuentran por encima del percentil 90, a estos chicos se les va a llamar los fetos macrosómicos. Es un crecimiento fetal por encima de un umbral específico o de peso, que ya universalmente es el percentil 90. En países de desarrollo, el límite del peso máximo común es en los países, en Perú, por ejemplo, los países es un poquito más chico los deditos, y más, por ejemplo, en la altura son más pequeños, el límite máximo es hasta 3.500, 3.600. En cambio, en los países anglosajones, este peso es mucho más grande. Recién lo llaman ellos inclusive macrosómico después de los 4.500 gramos. En cambio, nosotros ya estamos llamando macrosómicos por encima de 4 kilos. La COG lo define a la macrosomía a los fetos por encima de 4.500, aumento brusco de la mortalidad, porque estos bebés al momento de nacer pueden tener una serie de factores, les puede dar hipoglicemia, les puede dar hipocalcemia, pueden convulsionar, pueden tener hipoxia en el momento del trabajo de parto y de repente hay un expulsivo prolongado y van a llevar a hipoxia y estos niños pueden morir. Últimamente se ha propuesto la definición de macrosomía en grados. El grado 1 es cuando tiene un peso de 4.000 a 4.449. El grado 2 de 4.500 a 4.999, los bebitos que todavía no llegan a 5 kilos. Y el grado 3 son aquellos bebés que superan, aquellos fetos que superan los 5.000 gramos. Acá es una fotografía de, miren la diferencia que hay, un bebito que está, un bebé de peso normal, al lado de un feto, de un bebé que está un macrosómico, es regordete, las piernas bien pronunciadas, los rollos, y la diferencia es marcada. A estos aparentemente diríamos es un feto grande, un feto que va a ser más sano. No, porque estos fetos pueden tener complicaciones cardíacas inclusive. Estos fetos hay que tenerle mayor cuidado en el nacimiento. Los fetos macrosómicos o grandes son difíciles de diagnosticar clínicamente. Debemos utilizar la altura uterina en el tercer trimestre. Es fundamental la altura uterina para ver, porque estos fetos la altura uterina son mucho más grandes de lo que estamos acostumbrados a ver. Entonces tienen que llamar la atención para hacer un ponderado fetal adecuado con nuestra altura uterina. Muchas veces estos fetos son diagnosticados luego del nacimiento. A veces pensamos que es un bebé grande, nació el bebé y vemos que tenemos más de 4.500, más de 4.600 que le hemos sometido a este trabajo de parto de esa paciente, ¿no? La ecografía nos puede ayudar a hacer un ponderado fetal, aunque la valoración del peso en las etapas tardías y al final, después de las 38, 39 semanas, el peso es muy difícil. Y si lo tenemos inclusive ya en trabajo de parto, nos va a hacer equivocar más o menos inclusive hasta 1 kilo de peso.
No podemos tener esa diferencia en el momento de cuando nace el bebé, vamos a encontrar un feto muy grande. Acá Gabriel se abandonó, se fue. Bueno, sigamos. Acá, miren, acá tenemos la curva de Luchesco, vamos a ver todos estos bebés que superan el percentil 90, que están por encima del percentil 90, este grueso es un bebé de un bebé con macrosomía fetal. Entonces, esto inclusive lo podemos encontrar el crecimiento desde el inicio, desde las 28 semanas va a empezar a crecer demasiado estos bebés, ¿no? Entonces, van a superar a lo que es la talla normal o el peso normal. Entonces tenemos que tener parando las orejas de que este bebé algo va a pasar en el momento del parto y de repente hay que ir previniendo para que este niño nazca en las mejores condiciones. Los factores predeterminantes de esto generalmente son la diabetes. Entre este tipo de diabetes tenemos la diabetes gestacional y la diabetes tipo 2. La diabetes tipo 2 es aquella diabetes que tiene la paciente y que no se presentó durante el trabajo de parto, sino que ya la paciente es diabética. Entonces, y que a esas pacientes se suman un embarazo. Esta paciente diabética se embaraza. En cambio, la diabetes gestacional es aquella diabetes que se presenta durante la gestación, que de repente tiene antecedentes que probablemente la madre o el padre o las hermanas tengan diabetes o tengan predisposición a ser diabéticas o tienen factores de riesgo que puedan desencadenar una diabetes, pueden ser ellas las que estén debutando con una diabetes gestacional. La diabetes gestacional no es como la diabetes del tipo 2. Ya la diabetes de tipo 2 sabemos que después de 105 miligramos de glucosa, en cambio la gestacional es por encima de 92. Ya la Organización Mundial de la Salud y el consenso peruano, tanto de endocrinología y medicina interna y los de la ginecobstetricia se han reunido y han sacado como consenso que la diabetes gestacional, cuando tengamos una paciente que su glucosa de inicio, cuando hacemos un testeo al inicio y vemos que tenemos una glucosa a las 20 semanas o 18 semanas por encima de 92, ya no tenemos que hacer el descarte de una paciente que está yéndose a la diabetes gestacional. Otros factores tenemos el embarazo más allá de las 40 semanas, hay embarazos que están por encima de las 40 semanas, los macrosómicos a veces tienden a crecer, a seguir creciendo, los postérminos tienden a seguir creciendo y pueden producir un bebito más grande. Sexo, tenemos aquellos fetos de sexo masculino, tienden a ser más grandes. Los factores genéticos son aquellos pacientes que son, por ejemplo, que son el padre o la madre son muy altas, muy robustas, el bebé puede ser también grande, ¿no? Entonces, eso también serían los que tenemos que tener presente y tener a la hora de hacer el diagnóstico de un feto macrosómico. Otros factores tenemos la multiparidad. Las pacientes que tienen 2 o 3 veces en relación a las pacientes que están por primera vez embarazadas, ¿no? Las primíparas. Aquellas, conforme va aumentando el número de niños, pueden aumentar el peso de los recién nacidos. Los fetos que tienen anomalías congénitas o que tienen alteraciones de los grandes vasos también pueden ser unos fetos grandes. Por eso que les decía que aquellos fetos que tienen algún problema cardiovascular pueden ser fetos grandes. Por eso estos chiquitos cuando nacen inmediatamente deben ser evaluados por el cardiólogo, porque no vaya a ser que estos niños no solamente son constitucionalmente grandes, sino que están acompañados de una patología de la transposición de los grandes vasos.
Los hidrops fetal en aquellos pacientes que tienen incompatibilidad de grupo de RH, el grupo de RH, entonces estos niños son hidrops, son hinchados y entonces pueden producirse también un feto macrosómico. Dentro de los factores desórdenes genéticos que también los consideramos como otros factores, que tendremos el síndrome de Bewing-Siederman, que no es muy frecuente en el Perú. El síndrome de Sotos también no hemos encontrado, pero lo describen en la literatura que estos bebés con estos síndromes también pueden ser más de lo normal, crecer más de lo normal. Los factores de riesgo tenemos, en primer lugar, tenemos que tener en cuenta a la diabetes materna. Y en segundo lugar, a las pacientes que tienen alguna intolerancia a la glucosa, que no están todavía, no son diabéticas, pero que sí tienen un hiperinsulinismo. Entonces podría ser que los famosos que se dicen ahora las prediabéticas, ¿no? Entonces podría ser esto, los que están condicionando los factores de riesgo para que estos fetos sean unos fetos macrosómicos. La prevalencia a nivel mundial se ha visto hasta el 9%. De todos los bebés que nacen, 9 bebés de 100 van a ser grandes. En países desarrollados es de 1 al 5%. Los diabéticos, miren cómo cambia, cuando las pacientes diabéticas tienen hasta un 33.6%. Y en las pacientes obesas es un factor también de riesgo. Las pacientes obesas pueden tener un bebé obeso también, un bebé grande, un macrosómico, tiene hasta un 22.3%. Por eso en las pacientes obesas cuando están gestando hay que tener un régimen alimenticio muy de cerca, hay que ir evaluando para que de tal manera estos niños no crezcan más de lo normal. ¿Cómo se hace el diagnóstico? El diagnóstico lo hacemos haciendo una estimación clínica, haciendo una estimación materna, midiendo la altura uterina, evaluando cómo está yendo todo esta gestación. También tenemos que tener muy en cuenta las ecografías, hacer un seguimiento con las ecografías, ver que está superando ya la curva, entonces asegurarnos que esa ecografía sea correspondiente a su edad gestacional. Entonces, si tenemos una ecografía previa que nos dice que ahorita está con 18 semanas y encontramos un bebé como para 24 semanas, tenemos que pensar que este bebé está creciendo más de lo normal. Y también en estos niños hay que hacer una serie de estudios para descartar casualmente las alteraciones de repente de alteraciones de los grandes vasos, transposición de los vasos, alguna cosa que está produciéndose, ¿no? Integrar biometría en fórmulas, mejores resultados en los fetos adecuados para la edad gestacional que en los macrosómicos. Cuando nosotros tenemos las tablas para hacer la ecografía y ver, decir, este feto está en esta curva y vamos a encontrar que ese feto está para esta edad gestacional, pero con los macrosómicos se escapa, no podemos hacer ese cálculo adecuado. Ajustar el peso fetal esperado con la fecha probable de parto, el peso y la altura de materna, presencia o no de diabetes. Hay que indagar por todo medio que tenga o no tenga algún factor que nos esté indicando que vaya a ser esta paciente una diabetes o una paciente que está haciendo de repente una diabetes gestacional. La circunferencia abdominal es un parámetro aislado más usado para determinar el riesgo de macrosomía fetal. Mejor determinación elíptica que la manual. Dice que hay que hacerla con el transductor, que él solito amplíe sobre el abdomen del bebé y marque la circunferencia. Cuando lo hacemos manualmente, podemos errar. Es mejor que solamente la máquina se guíe y haga la elipsis completa para que nos dé una circunferencia abdominal adecuada.
Y también se ve cuando uno hace la ecografía, hay que ver el grosor del tejido adiposo, generalmente en el húmero, en los hombros o en la pared abdominal y fundamentalmente en la parte de los muslos. Ahí vamos a encontrar el colchoncito del tejido adiposo y nos va a indicar este feto está creciendo más de lo normal, más de lo normal. ¿Cuál es la actitud obstétrica? ¿Cómo podríamos hacer? Es expectante, inducimos el trabajo de parto, hacemos una cesárea electiva. En realidad son cosas que nos tenemos que preguntar y el enfoque en la decisión siempre es individual para cada feto. Entonces, cuando vemos un feto más de 4 kilos y vemos que tiene una paciente que ya tiene una pelvis adecuada y que ya está en trabajo de parto, que está en cero y que está con 4 o 5 centímetros de dilatación, entonces podemos seguir el trabajo de parto y tener maniobras para el momento del alumbramiento. Pero si vemos que eso está muy grande y que está por encima de menos 3 o menos 4, que no entra todavía la pelvis y ya que tiene 40 semanas, ya tiene un ponderado más de lo normal, entonces no vamos a someter a trabajo de parto esa paciente, sino tendremos que terminarlo en cesárea. Generalmente aquellas pacientes que son diabéticas hay que tener mucho cuidado para decidir el trabajo de parto también. Por ejemplo, tenemos una paciente que tiene una macrosomía fetal y que está con su diabetes, pero tiene 36 semanas y sacamos ese bebito porque es muy grande. Estamos corriendo el riesgo de que podemos hacer una membrana hialina. Estos bebés tienen una mayor incidencia de pulmones con membrana hialina. Una por la prematurez, porque todavía es 36 semanas, y otra por el efecto de la diabetes. La diabetes es un condicionante para hacer membrana hialina. Y también hay que tener a los antecedentes de la paciente o que haya tenido también fetos grandes o que la paciente sea obesa. En el 2012 no realizar estimación de peso fetal en la población de bajo riesgo. Se dice que en una población de embarazos normales no debemos hacer ese tamizaje, ¿no? Solamente evolucionarlo es lo que aconsejaban en el 2012, ¿no? No incluye la macrosomía fetal entre las indicaciones de una cesárea electiva. Entonces, un macrosómico no va a decir, ya, es una cesárea electiva. No, tienes que evaluarlo y tienes que decidir en el momento qué es lo que tienes que hacer. Acá dice cesárea, entonces dice carérea, no, cesárea. Entonces, eso es lo que se pensaba en el 2012. Y la COG ya es cesárea, dice esta cesárea electiva cuando tenemos un peso mayor o igual a 5.000 gramos. Se dan cuenta que no es de arranque. Es decir, es un bebé es un bebé grande, y entonces ya la tenemos que hacer una cesárea, no. Pero en aquellas mujeres que tienen algún riesgo de referencia, si es el peso fetal estimado por encima de 4.500, es mejor hacerle cesárea. Entonces, si tenemos una paciente, por ejemplo, que es de repente con una talla no muy alta, que está de repente el trabajo de parto no está yendo bien, o que tiene algún factor de riesgo, una hipertensa, o que está de repente los latidos fetales no están adecuados, entonces ya no lo sometemos a trabajo de parto con un feto de 4.500, o es una cesárea anterior, por ejemplo. Una cesárea anterior no podemos someterla a un trabajo de parto porque es un feto muy grande, va a trabajar ese útero más de lo normal y puede haber una rotura uterina. Dentro de las complicaciones hay dependiendo del tamaño de la cabeza fetal y del diámetro pélvico de la madre, el parto
vaginal se puede complicar. Una de las complicaciones más frecuentes que se observa en el momento del parto es el atrapamiento de hombros. Se va a quedar y va a venir lo que es la distancia de hombros, lo que es el atrapamiento de hombros. Se queda enganchado el hombro anterior a nivel de la sínfisis del pubis. Entonces ahí, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Hacemos que rotamos bruscamente, elevamos las piernas hacia arriba de la paciente, pegamos los muslos al abdomen y con una persona que nos ayude, hacemos que nos ayude en la comprensión de la cabecita arriba como si fuera un podálico. Uno hace la rotación de tal manera que este hombro de acá lo tratemos de movilizar hacia el otro lado y poderlo sacar de esa manera al feto para no producirle más daño de lo que ya está presentando. Podremos de repente encontrar algún daño, pero vamos a sacar menor posibilidades de un cuadro hipóxico. Eso es lo que es el mayor riesgo, la mayor complicación que se puede producir en el trabajo de parto. Y generalmente es en el expulsivo. ¿Se dan cuenta ahí? Ahí se agarra con las dos manos y se le da la vuelta. Se le da la vuelta de tal manera que este hombro aquí, o si no, también se dice que se puede hacer, se levante el hombro o se baja un poquito y con la otra mano uno entra directamente a fracturar la clavícula. Hay que hacer la fractura de la clavícula para para que este niño salga con facilidad. Es preferible que el bebé que tenga una fractura de clavícula a que tenga un problema neurológico, porque la fractura de la clavícula, que generalmente es en tallo verde, esa se va a recuperar en 10 o 15 días, ya está consolidada esa fractura y no va a haber problemas. El principal problema que tenemos que evitar es que haya daño neurológico del bebé. Y entonces otra de las maniobras es esa, haciendo que se produzca una fractura cervical, tratando de que no también, a la vez haciendo tracción, mucha tracción, que podemos producir un daño del plexo braquial, que esto sí es alarmante, porque el plexo braquial va a tener mayor complicaciones, mayor tratamiento para que en medicina física y rehabilitación para que se recupere y vamos a tener mayores problemas tal vez médico-legales. Pero la fractura de la clavícula no, fractura de la clavícula y eso va a soltar con facilidad. Y sí es verdad que los padres de repente van a reclamar, pero uno se le explica y va a entender que va a ser esa fractura se va a recuperar con más facilidad y que hemos evitado que se produzca al hacer tantas fracciones y tantas jaloneadas, podamos malograr el plexo braquial o tengamos un problema de hipoxia y tengamos daño cerebral del bebito. Aquí las lesiones del plexo braquial tenemos a veces la parálisis de ERB, que es a nivel del C5 y C6. Después podemos tener el parálisis de Kumke, que es de la C8 y ya inclusive hasta la vértebras torácicas ya. Después lesiones polimorfas que pueden ser 5 y T1 cuando uno está en el plan de querer sacar, hemos hecho una buena evaluación de este fetito, entonces le podemos complicar con este tipo de lesiones. Por eso es muy importante hacer el diagnóstico, que estos bebés nazcan por la mejor vía adecuada, que es la que necesita ese bebito. Si vemos un bebé que no está entrando bien, es preferible terminar en cesárea. Si es un bebé que encuentran ustedes por decirles, en un sitio donde no hay un centro para que hagan una cesárea, pues hay que derivarlo porque es un bebé grande y que tiene que ser de repente terminando en cesárea. Debemos transferirlo con prontitud. Las complicaciones, como les dije ya, en las complicaciones tenemos entre las complicaciones fetales, la distocia de hombro, las lesiones del plexo braquial, la asfixia fetal
y la hipoglicemia fetal en aquellos después de que nacen. Después que cuando ya nace el bebito neonatal, aquí, antes de hipoglicemia fetal y decía hipoglicemia neonatal. Y acá hay hipocalcemia también tienen estos bebés. De las complicaciones maternas tenemos la cesárea, la laceración de desgarros vaginales, y como es un bebé grande que ha tenido un trabajo de parto más de lo normal y que tenía una distensión más de lo normal del útero, nos puede terminar en una atonía uterina. Y la complicación va a ser muy, muy dramática, y tenemos que por eso evaluar estos fetos y tener mayor cuidado en la atención de estos partos. ¿Qué queremos evitar cuando hacemos un diagnóstico de un macrosómico? Lo que tenemos que querer evitar es la distocia de hombros, que es un riesgo total de 1.4% cuando los fetos son de mayor de 4.500 gramos, que van hasta un rango de 9 a 24%. Tenemos que evitar el daño fetal, la parálisis braquial, y tenemos que evaluar muy bien la estatura materna, factores de riesgo asociados, que haya de repente una mala pelvis, y tenemos que evitar la asfixia y fundamentalmente la parálisis cerebral. A veces estos niños no terminan, no se pierden, porque la mayoría se pierden, a veces en el parto, en el nacimiento, a las pocas horas de nacimiento, y siguen, se recuperan bien, pero se recuperan bien, entre comillas, porque se recuperaron la parte anatómica, pero no la parte cerebral. La parte cerebral a veces tienen daño y van a producir que es un problema, una carga tanto para la familia como para la sociedad, una parálisis cerebral. Y entonces eso es lo que tenemos que evitar, es lo que más nos asusta durante el trabajo de parto y durante el expulsivo fundamentalmente. El daño materno, tenemos lesiones del suelo pélvico en relación al trabajo de parto prolongado, expulsivos difíciles, distocia de hombros, peso fetal y diámetro cefálico, partos instrumentados, lesiones del esfínter anal, incontinencia urinaria de esfuerzo, distopias genitales, a la larga vamos a tener prolapsos. Entonces eso tenemos que evitar con una atención y un diagnóstico precoz de un feto macrosómico. No veo bien. Este es el algoritmo que voy a ampliarlo para poderlo leer bien, porque no lo puedo leer. ¿Ustedes lo ven bien? Se ve chiquito, doctora. Sí, es chiquito, pero cuando está fuera pero de la cama... hay una opción para ampliar. Sí, se puede ampliar, pero no lo sé ampliar. Entonces, es el logaritmo. Si ustedes van solamente con las flechitas, van a dar cuenta en qué momento es el momento de actuar. Ya es básicamente los que les he explicado en este logaritmo. Y el final es lo importante es que debemos terminar con un bebito sano, y si es grande, pues se tratará de que este debe dar el mejor nacimiento posible. Si no tenemos la posibilidad de un parto normal, que es preferible una cesárea. Y estas pacientes, cuando operamos, por tener una cesárea, tenemos que tener siempre a la mano ocitóxicos para que de repente después del parto, después de la cesárea, estos úteros tienden a hacer hipotonía. No solamente en el parto vaginal, sino también en la cesárea. Y en la cesárea a veces es más alarmante una hipotonía uterina por macrosomía fetal. Ya, eso es básicamente lo que quería hablar, lo que es los macrosómicos. Ahora vamos a pasar a la otra parte, a la contraparte de los macrosómicos.